have a dream. A lo largo de la historia, el liderazgo ha dado vida a los individuos, equipos y culturas más extraordinarios que el mundo haya conocido. One person can change the world by giving people hope. Desde Alejandro Magno hasta Churchill, Napoleón hasta Mandela, Ford hasta Jobs, desde los espartanos hasta los Navy SEALs y desde emprendimientos hasta corporaciones. Limits, like fears, are often just an illusion. Los principios de liderazgo que descubrirás aquí son atemporales, trascienden industrias y han sido probados a lo largo de la historia por personas comunes que transformaron el rumbo de millones de vidas. That goal will serve to organize and measure the best of our energies and skills. Soy Jorge Calle y este es Cambia tu liderazgo, cambia tus resultados, el espacio donde exploramos las verdades universales detrás de los más grandes líderes, equipos y culturas de la humanidad. Este es el podcast de Startups Cambia tu liderazgo, cambia tus resultados, episodio número 27 con Federico Klinkert y yo, Jorge Calle. Fede, buenos días, ¿cómo estás? George, todo muy bien, gracias. ¿Vos qué tal? ¿Cómo va todo? Muy bien, hermano. Todo en orden, gracias. Arranquemos. Démosle. Un golpe seco, como si la nave hubiera sido atravesada por un martillo invisible. Después, un silencio demasiado largo. Luego un siseo frío, inquietante. El aire escapando hacia la nada. A más de 300.000 kilómetros de la Tierra, 3 hombres quedaron atrapados en un ataúd de metal que giraba en la oscuridad. Jim Lovell sintió cómo la sangre le golpeaba en las sienes. Fred Hayes y Jack Swigert lo miraron sin decir nada, porque ya lo sabían. Algo estaba muy, muy mal. Era abril de 1970. La misión Apolo 13 iba camino a la Luna. Debían alunizar en 2 días, pero uno de los tanques de oxígeno había explotado. La misión ya no era llegar a la Luna, ahora era sobrevivir y volver a casa. En la Tierra, en el centro de control de Houston, las pantallas se llenaron de datos que no tenían sentido. Un olor a café frío y sudor impregnaba la sala. Las manos golpeaban teclados, los bolígrafos chirriaban sobre el papel y el aire era tan denso que parecía que todos respiraban el mismo miedo. En la radio, la voz de Lovell sonó firme, pero tensa. Houston, tenemos un problema. El oxígeno se estaba perdiendo, las baterías se agotaban, la temperatura descendía. Cada minuto que pasaba la nave se convertía menos en un vehículo y más en una trampa. Los ingenieros comenzaron a disparar ideas, preguntas rápidas, urgentes, pero equivocadas. Podemos encender el motor principal. ¿Y si desviamos energía de los sistemas de guía? ¿Cuánto durará el módulo lunar antes de quedarse sin luz? Era la presión por responder ya, la carrera por encontrar algo, aunque ese algo no sirviera, hasta que la voz del director de vuelo, Gene Kranz, cortó el ruido. Olvidemos lo que no tenemos. ¿Qué tenemos en la nave que esté funcionando y que podamos usar? Silencio. La pregunta correcta acababa de aparecer. Caballeros, trabajemos el problema, no lo empeoremos adivinando, añadió Kranz. Las miradas cambiaron, los lápices empezaron a moverse. En una mesa se amontonaron mangueras, bolsas plásticas, cinta adhesiva y filtros cuadrados que debían encajar en soportes circulares. La solución parecía imposible, pero la pregunta había abierto la puerta. Durante horas el equipo diseñó, probó y rediseñó hasta lograr un adaptador improvisado que salvó a la tripulación de envenenarse con su propio dióxido de carbono. Administraron cada amperio como si fuera oro. Convirtieron el módulo lunar en un bote salvavidas. Y contra todo pronóstico, el 17 de abril de 1970 el Apolo 13 amerizó en el Océano Pacífico. No fue un milagro, fue liderazgo, fue trabajo en equipo y todo empezó con una pregunta que cambió el rumbo de la historia. Esa es, Fede, el inicio de este episodio sobre el arte de hacer mejores preguntas. Buena pregunta. Buena pregunta. En muchas organizaciones, Fede, el problema no es que falte inteligencia, no es que falten los recursos, ni siquiera es que falte voluntad, ¿cierto? El problema es que sobra a menudo suposición. Y muchas veces faltan preguntas que realmente busquen entender. Y muchos líderes, sobre todo
los que han crecido resolviendo problemas por sí mismos creen que su valor está en tener la respuesta más rápida. Entonces, les pagan por solucionar. Esa es la creencia. Así empezaron su carrera, resolviendo bien, resolviendo rápido, resolviendo mejor que otros. Y eso funcionó, hasta que un día subieron de nivel. Y cuando uno llega a liderar equipos, el trabajo cambia. Ya no se trata de que uno tenga la mejor respuesta, sino de lograr que otros la encuentren, la construyan, la ejecuten. Pero ahí es donde muchos líderes se estrellan. En lugar de preguntar para entender, preguntan para confirmar. En lugar de abrir posibilidades, cierran el camino. Entonces, ¿te parece si comenzamos hablando de 3 errores que se repiten como un patrón cuando los líderes hacen preguntas? Por supuesto. Primero, no preguntar. Un error muy simple, muy común. Llegamos a la reunión, escuchamos lo justo y tomamos una decisión. En otras palabras, actuamos como si las piezas ya estuvieran claras y el equipo se adapta, o mejor dicho, se ve obligado a adaptarse, pero el líder lo que está haciendo es gobernar a ciegas, ¿correcto? Segundo error, preguntar mal. Entonces aquí estamos a veces preguntando por el culpable, por el síntoma, por el detalle menor, en vez muchas veces de ir a la raíz de los problemas. Y esa forma de hacer preguntas genera defensividad, no genera soluciones. Tercer error, disfrazar la respuesta como una pregunta. ¿Ustedes no creen que lo mejor sería esto? Eso no es una pregunta, es una instrucción camuflada, ¿sí o no? Y todo el mundo lo sabe. Entonces nadie termina aportando nada nuevo porque todo el mundo entiende que el líder ya decidió. Eso afecta desde luego las dinámicas de los equipos, afecta la cultura de las organizaciones, pero lo más grave es que esto no solamente pasa en las empresas FE. Pasa afuera, pasa en las familias donde un papá pregunta ¿quién hizo esto? A sus hijos, en lugar de ¿qué pasó realmente aquí? ¿Cierto? Pasa en los equipos deportivos donde el entrenador grita ¿pero por qué no seguiste la jugada? En lugar de ¿pero qué viste tú en el momento? Que yo no estaba viendo, ¿cierto? Pasa en los proyectos, en juntas directivas, en conversaciones de pareja. Y el desbalance real es este, Fede. Es que líderes que creen que preguntar es una señal de debilidad muchas veces, cuando en realidad es al contrario. Y muchas veces es la herramienta más poderosa que tienen como líderes. O líderes que usan las preguntas para llegar a donde ya querían, en lugar de usarlas para descubrir dónde realmente deberían ir como equipo, como organización. Total. Capítulo 13, todos eran expertos. Estamos hablando de la NASA. Pero se estaban haciendo las preguntas equivocadas hasta que alguien cambió la pregunta y el rumbo. Eso mismo pasa, hermano, cuando dirigimos sin curiosidad. O sea, podemos trabajar más horas, tener muchos más datos, reunirnos con más gente y seguimos sin encontrar la salida. Total, George. Y mencionabas algo muy importante que es hacer preguntas para entender el problema, la situación, y no para encontrar, por ejemplo, un culpable de lo que está pasando. Porque cuando desde el liderazgo se toma esa posición de es que hay que descubrir quién fue el que tomó esa decisión, el que hundió ese clic, el que aprobó esto, tal cosa, se deja un montón de cosas a un costado que hacen parte de un problema quizás mucho mayor, de un problema sistémico. Sí, claro, sobre todo cuando las preguntas arrancan con señalamientos, se viola un principio de liderazgo fundamental y es no hay malos equipos, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que no está funcionando bien? Y el tema es que no todas las preguntas son iguales, Fede. O sea, algunas se parecen más a un martillo, golpean y no construyeron absolutamente. Otras son más como una llave, abren una puerta que de pronto estaba cerrada. Entonces, en el liderazgo, las preguntas poderosas no son las que necesariamente suenan inteligentes. O sea, los líderes, uno ve y uno se equivoca mucho en eso, uno trata de hacer preguntas que suenen más inteligentes, no es sinónimo de mejor pregunta, ¿no es cierto? Las mejores preguntas son las que cambian lo que la otra
persona está pensando en ese momento, o sea, las que obligan a mirar un problema desde un ángulo nuevo o a ver lo que siempre estuvo ahí y que nadie estaba nombrando, por ejemplo. Entonces, nombremos 3 cosas que hacen que una pregunta sea poderosa, o sea, 3 cosas que tienen en común las preguntas poderosas. ¿Listo? Lo primero es claridad de intención. Me refiero a que el líder sabe para qué pregunta. O sea, aquí no se lanzan preguntas por costumbre ni por nervios, sino con un propósito. Sea aclarar, sea revelar, sea expandir, sea enfocar. Pero la intención se percibe. O sea, la persona que está escuchando siente que no está frente a una persona mecánica, a una pregunta mecánica, Total. sino frente a un interés real, genuino. Correcto, que se conecta con lo segundo. O sea, la segunda cosa que tienen las mejores preguntas en común es que hay una curiosidad genuina fe. Si no estamos hablando de una trampa para llegar a la respuesta que el líder ya tiene en mente. Total. No son trampas, sino que es una exploración real, genuina. O sea, implica estar dispuesto a escuchar algo que incluso contradiga lo que uno estaba pensando. Y esa disposición es muy rara, es difícil de encontrar, pero es poderosísima, porque cuando el equipo percibe que la curiosidad es auténtica, se atreve a decir las cosas que normalmente callaría. Es dejar el ego a un lado para que sea efectiva ese interés genuino y no se sobreponga la respuesta que quiere escuchar sobre la respuesta que tiene el equipo. Absolutamente. Tirar el ego por la borda es prerequisito para implementar los 3 principios de mentalidad en el liderazgo. O sea, es imposible ponerse por encima, asumir responsabilidad, buscar mejores soluciones sin tirar el ego por la borda. Es imposible entender que no hay malos equipos sin tirar el ego, jugar a largo plazo también es imposible sin tirar el ego por la borda. Entonces, hay que hacerlo, hay que mantener el ego a raya y esa es una de las lecciones más importantes del liderazgo en la historia, la humildad, lo cual parece contradictorio con el liderazgo cuando se piensa en la autoridad, la humildad. Sin embargo, es eso, es lo que nos lleva a entender, pues, no nos las tenemos que saber todas, Fede, ¿no? Totalmente. De esto hemos hablado mucho vos y yo. No hay que sabérselas todas. Por eso hacemos preguntas y por eso tenemos la responsabilidad de hacer no solo preguntas, sino mejores preguntas. Total. Y es retador porque uno, por ejemplo, cuando entra a un espacio, salta el ego a decir, o venga, yo tengo que ser el que más conversa, o venga, yo tengo que hacer esas preguntas que son interesantes, pero aparece un término que no conozco y quizás como que porque tengo esta posición de liderazgo, no voy a hacer la pregunta genuina de también inclusive, venga, ¿esto qué es? Y puede que uno sepa hasta qué significa ese término, ese proceso, lo que sea, pero cuando el equipo te explica su forma de ver esa situación, ese proceso, esa palabra, uno empieza a adquirir como ese conocimiento o ese cerebro colectivo que está dentro de la organización por hacer una pregunta aparentemente de principiante. Si me acordaste de 2 cosas, hombre. Una, Simon Sinek, con su recomendación de ser el último en hablar. Ser el último en hablar, de manera que tengas mejores insumos para hacer mejores preguntas o, pues, si ya tenés definitivamente algo importante en términos de afirmaciones, soluciones, pues poder tener más insumos. Pero lo otro es quien se ha encontrado en una reunión, en una junta directiva, ante la presión de tener que hablar. O sea, me refiero cuando alguien habla, luego alguien más habla, luego otra persona habla y uno dice, bueno, yo voy a ser el único que no voy a hablar. Entonces uno termina quizás también haciendo alguna pregunta y no era una buena pregunta, era más la presión de tener que hablar, ¿no es cierto? Entonces el tema es, volvemos al primer punto, claridad de intención. ¿Cuál es el propósito de la pregunta? ¿Realmente hay necesidad, hay un propósito importante detrás de la pregunta que se está haciendo? ¿Hay una curiosidad genuina o simplemente existía una presión? Y ahí viene el tercer elemento en común que tienen las mejores preguntas, que es apertura de posibilidades.
O sea, una buena pregunta no cierra posibilidades, al contrario, las abre. Sí, no reduce la conversación a un sí o a un no. Ahora que hablabas de preguntas abiertas. Sí, al contrario, una buena pregunta invita a que aparezcan información, ideas, perspectivas que no estaban sobre la mesa, y ese tipo de preguntas no llevan al otro a defenderse, sino que llevan al otro a explorar, llevan a los equipos a explorar. Y cuando estas tres condiciones se juntan, cuando se juntan la apertura de posibilidades, la curiosidad genuina, la claridad de intención, entonces la pregunta deja de ser un simple intercambio y se convierte en un punto de inflexión, Fede, como lo que pasó con Apolo 13. O sea, no se mueve solamente la conversación, sino que se mueve la forma en la que las personas están pensando, en la que las personas están ejecutando, ideando ideas. Ahí es donde comienza el verdadero liderazgo. No es cuando imponemos respuestas, sino cuando hacemos posible que aparezcan las respuestas correctas. Y eso sucede con mejores preguntas. ¿Sí o qué? Total. Por ahí escuchaba, no me acuerdo en dónde, que la calidad de las preguntas depende también de la calidad tuya, pues, que te has desarrollado, no solo en temas de conocimiento, sino también en temas de como de esa estructura mental de permitirte escuchar nuevas ideas, nuevas cosas, paradigmas que vos tengas, aceptar pensamientos opuestos de las otras personas, pero con ese fin, con la intención que vos hablas de llegar a algo que termine siendo pues beneficioso para el negocio, para la empresa, para la familia, para... Súper interesante. Estaba aquí pensando en el camino del héroe. ¿Cierto? El camino del héroe que finaliza con resultados, o sea, con obtener mejores resultados, resultados que se derivan de las acciones, de acciones más efectivas, acciones que se derivan de un mejor ser, de un ser más sólido. Entonces, de quiénes somos dependen las acciones que producimos, y de las acciones que producimos pues se dan mejores resultados. Estaba pensando aquí que ahí no se mencionan las mejores preguntas, pero estaba pensando en lo que vos decías de, pues, mejores resultados se pueden dar de mejores preguntas también que se hagan como resultado de quiénes somos. Total. Entonces, ese mejor trabajo en nuestro ser, en quiénes somos, puede derivar también en mejores preguntas, no solo en acciones, siendo una acción, pues siendo una pregunta una acción que hagamos, pero volviéndolo más explícito, pues mejores preguntas que nos lleven también a mejores resultados. Entonces, me parece súper interesante pues esa forma como se podría ver desde ahí, desde el trabajo que hagamos en nosotros mismos como personas, ¿no? Total, total. Y este tema de hacer buenas preguntas o de saber interrogar, hay un libro que se basa en un estudio que se llama El ADN del innovador, que durante 8 años estudiaron a los CEOs de empresas como Amazon, Apple, Google, ejecutivos que trabajaban en esas mismas empresas, y una de las habilidades core que tenían esos líderes más innovadores en común era la capacidad de hacer buenas preguntas para desafiar lo que se hace, el cómo lo hacen y precisamente descubrir nuevas posibilidades. Buenísimo. Perfecto. Entonces vamos conectando todo, ahí comienza el verdadero liderazgo, cuando hacemos que aparezcan respuestas correctas, como con mejores preguntas, ¿cierto? Entonces, sabemos que una pregunta puede ser poderosa. Eso es una cosa. La otra es cómo construir una mejor pregunta, ¿cierto? Entonces la mayoría de nosotros pues pregunta sin pensar muchas veces. O sea, preguntamos para llenar el silencio, por parecer interesados, lo que hablamos ahorita en una junta directiva, por presión, para ganar tiempo mientras decidimos qué decir. Los líderes más efectivos no pueden darse el lujo de cometer ese tipo de errores. Entonces, aquí existe un principio rector, y es: no preguntes sin intención. O sea, antes de abrir la boca para preguntar, hagámonos la pregunta: ¿para qué voy a preguntar esto? ¿Qué quiero Y si lograr? no tenemos claro el propósito, esperemos, observemos, escuchemos. Ese filtro por sí solo, Fede, elimina el 70% de las preguntas inútiles que hoy se hacen en las reuniones, que se hacen en la vida personal. ¿Listo? Entonces, cuando sí decidamos preguntar, ahí vamos a encontrar un marco que es muy simple y que vamos a poder usar en cualquier situación. Es un marco
con algo que aquí llamamos las 4 funciones universales de la pregunta. Y esto no depende del tipo de pregunta, perdón, no depende del tipo de problema, sino de la función que cumple la pregunta. ¿Listo? Y hay 4 funciones. La primera, Fede, es aclarar, es cortar la niebla. ¿De qué estoy hablando? Es ordenar y poner en foco lo que ya está en la conversación, pero que se percibe como confuso o que está mal entendido. Es como lograr una descripción actual de la situación. Es aclararla, por eso. Sí, una mejor descripción. Entonces, por ejemplo, imagínate en una junta directiva, ahora que veníamos hablando. Entonces, es como si vos dijeras, a ver, cuando decimos que el presupuesto es insuficiente, ¿nos referimos al monto total o a la distribución por áreas? Vamos a buscar aclarar. O un ejemplo en pareja. ¿Listo? Cuando dices que quieres más tiempo juntos, ¿te refieres a fines de semana completos o a momentos en la semana? Es una forma de aclarar algo que está sobre la mesa, más tiempo juntos, presupuesto insuficiente, ¿no es cierto? Esto es como limpiar, hermano, el parabrisas empañado de un carro. O sea, la carretera está ahí, pero ahora la podemos ver más nítida. De eso se trata este tipo de preguntas que buscan aclarar. O inclusive, George, si uno quisiera como tener simplemente una aclaración sin ningún tipo de sesgo, porque cuando uno ya da dos opciones está también aclarando algo muy puntual, pero cuando uno quiere tener un espectro más amplio de la situación es ¿qué es tener un presupuesto reducido para vos? Buen punto, excelente. Claro Y que sí. ahí él puede mencionar o que puede ser por áreas o que no está alcanzando a nivel general o puede sacar otro tema muy puntual de un área específica y por eso dijo la generalización. Excelente, me gusta eso. Claro que sí. Esa es la primera función, aclarar. Se conecta con la segunda, de hecho la conectaste un poco, que es revelar, es sacar lo oculto. Si aquí no estamos buscando simplemente aclarar algo, aquí el objetivo es traer a la superficie información, preocupaciones, riesgos que no están en la mesa y que podrían cambiarlo todo, ¿cierto? Y esto sirve para descubrir lo que nadie está diciendo, pero que puede cambiar las cosas. Entonces, volviendo a la junta directiva, pues uno podría preguntar qué riesgo no estamos discutiendo y que podría derrumbar este proyecto, por ejemplo, ¿cierto? O con un miembro del equipo uno podría preguntar, ve, si esta propuesta falla, ¿qué es lo que más temes que pase? Entonces, tratar de que algo que no está sobre la mesa se ponga sobre la mesa. Total. Esa es la función de revelar. Según te entiendo, es como llegar a la causa raíz. En parte sí, pero no. O sea, la idea es, ojalá siempre llegar a una causa raíz, ¿cierto? Pero como mínimo empezar a que hay cosas que no están sobre la mesa se empiecen a poner sobre la mesa. Entonces, pues, por supuesto, esto pasa todo el tiempo, hermano. O sea, estamos o con algunas cosas sobre la mesa, pero muchas veces arrancamos a tomar decisiones, a solucionar basados en lo que hay sobre la mesa. Entonces, podríamos buscar aclarar lo que hay sobre la mesa, que es el primer punto. Pero ¿qué pasa si lo que está sobre la mesa no es todo lo que necesitamos para tomar las mejores decisiones? Entonces, hay que tratar de revelar algo más. Total. Puede que no sean siempre lo raíz, puede que sean una serie de factores. Total. Para la causa raíz podría servir mucho esta técnica de los 5 porqués. Así es. Contalo. Estamos teniendo, voy a poner en caso de ventas, no estamos vendiendo malteadas en la tarde. ¿Por qué no estamos vendiendo malteadas en la tarde? Es que estamos, no sé, estamos sacando las malteadas muy tarde, ya finalizando a las 5 de la tarde. ¿Por qué estamos sacando las malteadas finalizando a la tarde? Porque la producción, toda la preparación previa, la estamos haciendo después de que acaba el primer turno y comienza el turno de la tarde. ¿Y por qué pasa eso? Y empieza a irse y llega a la causa raíz, que eso por un lado es pues muy positivo porque hablamos lo mismo. Lo que se busca es hablar de la situación y no de quién la generó. O sea, ¿por qué? Más allá de
quién es el responsable de que eso pasara, ¿cierto? Y Sí, es una buena técnica, de hecho, pues aquí muy recomendada para los oyentes. Sí, y sobre todo teniendo en cuenta, a ver, los mejores equipos, los equipos de élite, son capaces de hablar de un quién. O sea, los equipos, sobre todo porque en los equipos de élite, la persona responsable es la primera persona que levantar dice, la mano. el Cometer problema error. que estamos hablando soy yo, Sí, ¿cierto? Entonces, y pues vamos a buscar soluciones, empezando por traigo una solución yo. Desde luego, esto no siempre es lo más común. Y ahí es donde este tipo de técnicas como las de los 5, porque son muy útiles, entonces nos sirven para revelar, ¿correcto? Es una buena técnica para revelar. Entonces tenemos aclarar, Fede, tenemos revelar, tenemos expandir. Es la tercera función de las preguntas. Aquí la idea es abrir el campo de juego. ¿Ok? Es sumar opciones, es sumar perspectivas o soluciones que no se han considerado. El ejemplo de una reunión de equipo es, ven, y si tuviéramos el doble de presupuesto, ¿qué haríamos diferente? Sí, o sea, expandamos. En la vida personal uno podría preguntar, ¿de qué otras formas se te ocurren para celebrar nuestro aniversario que no incluyan viajar? O sea, ampliemos la posibilidad de soluciones, el abanico de ideas. tal. Expandamos. Y generar pensamientos colaterales. Por ejemplo, Netflix, ¿cómo solucionaría este problema? O Interesante, Spotify, claro que sí. o Amazon. Y uno empieza a ver, o esta persona que conozco muy bien, que sé cómo actúa, cómo Jorge Calle solucionaría esta situación por la que estoy. Y eso te ayuda a extraerte y ampliar esa solución. Y uno le plantea eso también a sus equipos. Excelentes puntos. Buenísimos. De hecho, hablando de inteligencia artificial, eso está teniendo un fuerte impacto sobre los prompts que se hacen a estos modelos de lenguaje, ¿no? Pensar como Ram Charan, pensar como William McRaven hace toda la diferencia en un prompt. Expande el abanico de ideas, de posibles soluciones. Entonces, buenos puntos esos. Tenemos 3 cosas hasta el momento en términos de funciones: aclarar, revelar y expandir. Falta una función que es enfocar. Eso es dirigir la energía a lo que importa, ¿no? Entonces centremos la atención y el esfuerzo, los recursos en aquello que va a tener mayor impacto. Entonces, imagínate que estamos en un proyecto y una pregunta podría ser, pues, si solo pudiéramos lograr una cosa esta semana, ¿cuál tendría más impacto? Sí, o si solo pudiéramos entregar una de las 3 funcionalidades este mes, ¿cuál tendrá el mayor impacto en el cliente? O de todas las oportunidades que discutimos, de cuál es la que deberíamos atacar primero para lograr resultados rápidos. Total. Y las preguntas lo que están tratando de hacer es enfocar, ¿no es cierto? Me hiciste acordar de una matriz de priorización que habla de las ganancias rápidas. Impacto rápido, facilidad, pues nivel de dificultad bajo, priorizado. Impacto alto, dificultad alta, proyecto. Impacto bajo, dificultad alta, casi que backlog. Impacto bajo, dificultad alta, descartado backlog, pues no se tire por ese lado. Claro, es que son herramientas que de alguna manera guían este tipo de preguntas, ¿correcto? Son como las empresas que buscan las herramientas que tratan de ayudarte a priorizar una cosa sobre otra, otras te ayudan a enfocarte en lo más importante, otras herramientas te ayudan a expandir, otras a revelar, otras a aclarar. Por eso se han creado tantas matrices, tantos tipos de herramientas que lo que buscan o lo que nos ayudan es a encontrar mejores respuestas, porque esas mismas herramientas están intencionadas. Digamos, funcionan a modo de pregunta. Y están intencionadas. Sí, exactamente. Entonces, aquí el tema es, antes de preguntar, lo que tenemos que hacer siempre es pensar, yo quiero aclarar, quiero revelar, quiero expandir o quiero enfocar. Y lo bueno es que para todas estas preguntas existen herramientas como las que vos estás mencionando que pueden ayudarnos y nos pueden guiar. Una buena pregunta puede incluso cumplir más de una función.
Ujú. pero debe tener mínimo una clara. ¿Correcto? Eso es lo ideal. Entonces, para que tengamos presente esto, principio rector, no preguntemos sin intención y que cada vez que vayamos a hacer una pregunta, pues, entendamos yo qué quiero. Quiero aclarar, revelar, quiero expandir, quiero enfocar. Listo. Regla de oro, Fede. Preguntemos como si no supiéramos. Total. Aunque creamos saberlo. Ujú. Esta parte es difícil, pero regla de oro, fundamental. Hagamos la pregunta como si no supiéramos. ¿Por qué? Porque eso nos ayuda, como vos decías, mantener el ego a raya, tirarlo por la borda, mantener la curiosidad genuina. Evitamos que la pregunta se convierta en una trampa para llevar a otro a la respuesta que tenemos en mente. Aumenta la probabilidad de que surja información nueva, valiosa. Y con eso, Total. Fede, con esto, armados con estas funciones, con esa regla de oro, podemos entrar a cualquier reunión, a cualquier conversación familiar, a cualquier crisis, y podemos en menos tiempo decidir si vale la pena. Primero preguntar, y luego qué tipo de pregunta vamos a hacer, y cómo vamos a usar la pregunta para mover la conversación hacia un resultado mejor. Total. ¿Listo? Me hiciste acordar de la frase de Sócrates, solo sé que nada sé. Buena pregunta. Sí, Sócrates, a propósito de hacer buenas preguntas, pues estamos hablando de alguien que nos dejó un legado en ese sentido completamente, ¿no es cierto? Total. Entonces, Fede, en esta recta final del episodio, demos algunos ejemplos adicionales de preguntas poderosas. ¿Listo? Perfecto. Y hagámoslo a modo de escenario. ¿Listo? Yo voy a plantear algunos escenarios en los que voy a utilizar estas funciones. Entonces, imagínate un comité directivo, 8 de la mañana, y la noticia en el comité a esa hora es que el cliente más grande, estoy hablando de un cliente que es el 40% de los ingresos de la empresa, está amenazando con cancelar el contrato por un incumplimiento. Tremendo, ¿no? ¿Cómo está el ambiente? Tensión, culpas, señalamientos, ansiedad por todos lados. Y este comité lleva 10 minutos de reunión con preguntas caóticas. ¿Pero quién tuvo la culpa, hombre? ¿Y si le damos un descuento a este cliente, qué pasa? ¿Por qué no avisaron antes? No hay mucho rumbo, no hay mucha claridad. De un momento a otro la directora de operaciones levanta la mano. Un momento. Acordémonos del principio rector. Sí, no preguntemos sin intención. Vamos a usar las 4 funciones. Entonces, primero aclaremos, listo. O sea, antes de pensar en soluciones, ¿cuál es el hecho puntual que originó el incumplimiento que hoy está amenazando este contrato? Entonces el gerente de producción responde, pues, que el cliente detectó que el último envío de producto X llegó con un error en las especificaciones técnicas. Ya tenemos un silencio breve, ¿cierto? Ahora todo el mundo sabe exactamente qué es lo que pasó. Hay más claridad. ¿Listo? Entonces luego pasan a la función de revelar. ¿Listo? Entonces surge la pregunta, venga, ¿qué información crítica sobre este cliente o este problema aún no hemos puesto sobre la mesa? Entonces la jefe de servicio al cliente tira el ego por la borda y contesta, esta es la segunda entrega consecutiva con observaciones. Pero esta vez el reclamo fue directo a nuestro CEO. Lo llamaron directamente. Perfecto. Ya el riesgo está claro. Está compartido, ¿cierto? Salió a la luz que esto no es un incidente aislado. Hay un patrón que viene erosionando la confianza con el cliente. Ya se reveló algo importante. Entonces surge una pregunta adicional que busca expandir. ¿Qué acciones o técnicas, pues qué acciones, sean técnicas o relacionales, lo que sea, podríamos tomar en las próximas 72 horas para asegurar que el cliente mantenga el contrato? Si expandamos esto, ampliemos el campo de juego. Entonces surgen varias propuestas de varias áreas. El líder de operaciones propone, ¿por qué no enviamos equipo técnico al sitio con piezas de repuesto para corregirlo allá? El mismo CEO levanta la mano y dice, ahí podríamos ir juntos, tú y yo, para explicar en persona y reconstruir confianza. Yo voy también. Entonces la directora o otra directora suma, ¿por qué no ofrecemos un plan de compensación sujeto a que el cliente acepte la solución inmediata? ¿Cierto? Entonces en minutos empiezan a aparecer opciones que quizás antes no existían, porque la conversación estaba atrapada en culpas y en suposiciones. Entonces en ese momento alguien busca empezar a enfocar la conversación. Cuarta función. Y surge la pregunta, si tuviéramos que hacer solo una cosa hoy para maximizar la probabilidad de conservar al cliente, ¿cuál sería? Entonces
se aplica el marco de toma de decisiones del que hablamos en el episodio 21, Fede, misión, riesgo y reversibilidad, y se llega a una decisión. ¿Por qué no ejecutamos la visita conjunta del CEO y del líder de operaciones con las piezas listas para corregir y un plan de compensación definido? Listo. Y se toma una decisión adicional, Fede. ¿Qué tal si mientras preparamos la salida hacia donde el cliente acordamos una pregunta que el CEO va a hacer en la reunión con el cliente? Y la pregunta que le vamos a hacer al cliente es: venga, nosotros queremos asegurarnos de resolver esto bien para ustedes. Más allá de la parte técnica, ¿qué necesitarían de nosotros para recuperar su total confianza en nosotros? Entonces no nos hagamos solo preguntas a nosotros, hagamos la pregunta al cliente. Y el impacto final es que en menos de 5 minutos el equipo pasó de la confusión y la crítica a un plan claro, viable, urgente. La diferencia no fue la experiencia, no fue la inteligencia, fue la calidad de las preguntas. Preguntas con intención para aclarar, para revelar, para expandir, para enfocar, ¿cierto? Con curiosidad genuina, buscando como equipo resolver el problema. Y este, Fede, es un poder que cualquier líder en cualquier equipo, en cualquier lugar puede activar en cualquier situación. En ese escenario, solo me puse a pensar que pasa mucho, y es que cuando está la situación densa, el CEO llama al otro, lo peor que uno puede hacer es empezar a buscar justificación en lo que se hizo, sino más bien empezar a hacerle esas preguntas de: venga, cuénteme qué pasó, o sea, claro. escuche, y quizás proponer esa pregunta final que vos decías que le iban a hacer al cliente ya en la visita, en esa llamada inicial, puede ser algo en vano, porque va a haber emociones, van a haber pues como temas en medio de la conversación, que ya cuando bajen un poquito como que la marea, la subida pues de la rabia y demás, sí se podría llegar pues como a una respuesta más objetiva. Sí, por eso, ¿cuál es el principio guía número 1 que tendría que orientar, digamos, este camino de hacer mejores preguntas? Por encima, ¿no? Por encima. O sea, la mejor estrategia aquí es asumir. ¿de quién es la responsabilidad? Nuestra. Perfecto. Asumimos 100% de responsabilidad. No es más, 0 excusas, 0 señalamientos. Al cliente, responsabilidad total. No disfrazado, no una afirmación disfrazada de responsabilidad, en serio. Y esa responsabilidad siempre va acompañada de soluciones. Así le cuesten a uno, pero no le deben costar al cliente. Entonces, todo eso suena muy fácil, ¿no es cierto? Por supuesto, la ejecución siempre es más difícil, pues como decía Karl von Clausewitz. Nuestra frase estrella de Clausewitz: todo en la guerra es simple, pero incluso lo más simple es difícil. Esto es lo mismo. Así, lo mismo ocurre en el liderazgo, pero de eso se trata. O sea, es de elegir las renuncias. Y si deseamos jugar un juego de largo plazo, hay que elegir buenas renuncias. Y hay que elegir buenas preguntas para obtener mejores respuestas. Total. Entonces, Fede, yo creo que aquí terminando ya un poco, un llamado a la acción aquí a todos los oyentes. Esta semana la invitación es a que elijan una reunión clave, una conversación con sus equipos, un momento en casa, lo que sea. Y antes de hablar, paren un momento, una pausa, y pregúntense: ¿será que tengo claro por qué voy a hacer esta pregunta? ¿Y cuál de las 4 funciones quiero activar con esta pregunta? ¿Será que quiero aclarar algo? ¿Será que quiero revelar, expandir? ¿Quiero enfocar algo? ¿Será que tengo de verdad curiosidad por la respuesta? Y mi pregunta, por lo tanto, es genuina. Entonces, no disparemos preguntas por costumbre. Formulemos una pregunta que cambie el ángulo, que obligue a pensar distinto, que abra una puerta que hasta ese momento de pronto estaba cerrada. Solo una pregunta, pero que sea la pregunta correcta. Eso es, Fede. Buenísimo. ¿Alguna reflexión final, Fede? Para mí, esto de hacer buenas preguntas, y si los líderes la toman dentro de las organizaciones y se vuelve parte de la cultura,
es también lo que termina haciendo exitosa la empresa hacia afuera, porque uno al hacerle buenas preguntas al cliente permite entender mejor su situación, entender cuáles son sus trabajos, cuáles son sus frustraciones, qué opciones ha utilizado, qué opciones no le han gustado y por qué. Y con base en eso es que se pueden crear mejores productos más innovadores y demás. Entonces es como que es una columna vertebral que al hacer buenas preguntas también va a decantar en crear mejores productos y servicios. Buenísimo, buenísimo, una buena reflexión. Y finalicemos con otra adicional, como siempre. En liderazgo y en la vida no siempre perdemos por falta de respuestas. A veces perdemos porque nunca hicimos la pregunta que podía cambiarlo todo. Nos llenamos de reuniones, métricas y planes, pero olvidamos que las respuestas viven dentro del marco que nosotros mismos creamos. Y si ese marco está equivocado, todas nuestras respuestas lo estarán también. Las preguntas correctas no siempre son cómodas. A veces exponen lo que hemos estado ignorando. A veces nos obligan a reconocer que hemos estado reparando síntomas y no causas. Mira a tu alrededor, en tu equipo, en tu hogar, en tu vida. ¿Qué problema lleva tiempo sin resolverse porque todos lo están mirando con las preguntas equivocadas? En Apolo 13 la nave estaba condenada hasta que alguien preguntó qué tenemos que funcione y que aún esté a bordo. No fue magia, no fue suerte, fue una pregunta que reordenó todo lo que el equipo estaba pensando. Eso es liderazgo, ser quien rompe el patrón y abre la puerta a una perspectiva que nadie más estaba viendo. Tal vez hoy lo que más necesitas no es dar otra respuesta, es encontrar esa pregunta, la que incomoda, la que obliga a pensar, la que abre posibilidades. Porque la calidad de tus resultados depende de la calidad de tus preguntas. Y si cambias tus preguntas, cambias tu liderazgo. Y si cambias tu liderazgo, cambias la historia de todos los que dependen de ti. Y bueno, Fede, con eso, mi hermano, cerramos. Buenísimo, George. Buen episodio. Sí. Gracias, hermano. Gracias a vos. Por favor, si es útil el podcast, el episodio, por favor, suscríbanse, califíquenlo, compártanlo con otras personas. Si tienen preguntas, mejores preguntas, compártanlas también a los medios que están en la descripción del podcast. Fede, muchas gracias, hermano. Y a todos. Lideren el camino y éxitos. Nos vemos la próxima. Chao. One giant leap for mankind.